tranquilamente como una cerda debería. Además, tiene que preocuparse todos los días de ser comida de las bestias. Ella, sin un poderoso talento excepcional, solo puede esperar convertirse en humana después de alcanzar el celo, y buscar varios compañeros animales masculinos para protegerse. Pero han pasado 16 años. Ella se ha convertido en la única hembra que no ha entrado en celo en la tribu. Los machos que antes la perseguían, también se han ido alejando poco a poco. Pequeña Hyuxi hizo una promesa en secreto. Cuando alcance el celo y se convierta en humana, definitivamente destruirá sus intestinos de cerdo. Hace unos días, una hembra de la tribu de cabras vecina entró en celo, así que hoy les será una ceremonia de iniciación. Los machos solteros de varios clanes cercanos asistirán, competirán por convertirse en su primer compañero. Muhyuxi ya ha alcanzado la edad adulta, así que su tienda en la montaña Mi está bien preparada. Por eso le presentan a la hija de la montaña Van para que tenga experiencia, para que pueda conocer de antemano el proceso de elección de pareja. El clan de las cabras ha visto llegar a varios hombres bestia de a poco. Cuando un grupo de jabalíes negros de rango 6 es fuerte, causa una gran conmoción instantáneamente. Aquí, los hombres bestias son casi todos de nivel 2 a 4. Solo el jefe de la tribu es de nivel 5. No esperaba que este joven hombre bestia cerdo negro que no conocía, resultara ser un poderoso de nivel 6. No podía imaginar que el robusto hombre bestia cerdo negro tuviera tal fortaleza y nivel, y en su mente comenzó a hacer cálculos. Si al final él no se convierte en compañero de la cabra hembra, entonces ella haría un esfuerzo y tomaría la iniciativa, para intentar hacer que él sea su compañero. Después de todo, nació en esta pequeña tribu. Hay muy pocos jóvenes hombres bestia con fuerza. Es difícil encontrar uno. Definitivamente debe aprovechar esta oportunidad. Después de todo, este mundo bestial es muy peligroso. Su padre ya está cada vez más anciano. No puede protegerla toda la vida, y ella tampoco quiere estar sola toda su vida. La mirada de Tinja fue irresistiblemente atraída por Muji X, la pequeña cerda blanca con forma de bestia que aún lleva ropa. Eso es realmente extraño. Él miró con gran interés unas cuantas veces más. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa apenas perceptible. Con la entrada de la hembra cabra, la multitud volvió a estallar de emoción. SX disfrutó mucho de esta atención. Detrás de un cuero bestial, ella, transformada en humana, apareció de nuevo ante todos. Todos quedaron estupefactos. Todos se apresuraron a mostrar su fuerza. Sin embargo, Daya aún no había llegado a su lado y ya estaba decidido. Él solo pasaba por aquí para ver el espectáculo. No estaba interesado en esa hembra cabra. Pequeña Ji vio que él se iba. Sin dudarlo, lo siguió. Su velocidad era tal que Muji X casi no pudo alcanzarlo. Por un momento, me arrepentí de haber comido tanto solo por esa pequeña parcela de tierra. Al parecer, el hombre bestia cerdo negro de nivel 6 estaba a punto de salir de la tribu cabra. Pequeña Hyuxi rápidamente gritó. La cerda delante, por favor, espera. Tinja se dio la vuelta y miró a la pequeña cerda blanca que corría hacia él. Su apariencia era tan adorable y tersa. De repente, tuvo un impulso de querer abrazarla. Pequeña hembra, ¿tienes algo? Pequeña Hyuxi lo miró, jadeando. En ese momento, no sabía cómo empezar. Después de todo, ella ni siquiera tenía una forma humana. Después de un momento de indecisión, decidió arriesgarse. Bueno, me llamo Muhyuxi. Soy una hembra del clan de cerdos negros de al lado. ¿De qué clan eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? Al decirlo, se sintió un poco arrepentida. Hablaba torpemente, como un cerdo, haciendo que pareciera un censo. Tin ya miraba a la hembra en apuros frente a él. Solo le parecía un poco gracioso. Pero aún así, decidió decirle la verdad. Me llamo Tin Ya, tengo 22 años. Soy un hombre bestia del continente norteño. ¿Por qué preguntas eso? Xiao Hu estaba a punto de hablar, cuando fue interrumpida por varios hombres bestia cabra que se acercaban. Era ese pequeño de 16 años que aún no había alcanzado su celo, que se atrevía a coquetear con un poderoso de nivel 6. ¿De dónde sacó tanta confianza? Exacto, exacto. ¿Quién querría a una hembra que no puede entrar en celo? Xiao Hu, que estaba siendo objeto de burlas, se sentía frustrada, pero no podía encontrar palabras para rebatir. Después de todo, lo que decían no estaba del todo mal. Al ver la pobre expresión de Muhyuxi con los labios apretados, Tian ya sintió inexplicablemente un poco de dolor. Desearía poder ir y golpear a esos hombres bestia. Ustedes, como machos, ¿pueden hablar así de una hembra? ¿No les da vergüenza? Es cierto, son todos débiles de nivel 1 y 2. No es de extrañar que dependan de abusar de las hembras para sentirse superiores. Esos hombres cabra bestia, al escuchar eso, inmediatamente quedaron avergonzados. Uno a uno se marcharon con rencor. Al ver esto, Muhyuxi sintió de repente una cálida corriente en su corazón. Este es el primer macho que le habla. Ella, tímida, volvió a hablar. Gracias, Tin Ya. Quiero decir que solo no he alcanzado el celo aún. Mi madre lo dijo. Lo más tarde que voy a alcanzar el celo es a los 18. Definitivamente alcanzaré el celo. Ella le dio una mirada tímida a Tin Ya. Yo quiero ser tu hembra.
¿Está bien? Al decir esto, sus orejas se pusieron rojas. Las palabras siguientes se fueron volviendo cada vez más suaves. Es la primera vez que persigo a un hombre de manera activa, y además, tan directamente. ¿No es un poco vergonzoso? Tinja sonrió al ver a la pequeña cerdita tímida frente a él. ¿No sabes cómo es mi forma humana? ¿Solo quieres ser mi hembra? Las hembras en el mundo bestial se preocupan por la apariencia y la fuerza de su compañero, y esperan con gran orgullo a que los machos las persigan. Y esta pequeña hembra frente a mí, sorprendentemente viene a pedirle que sea su macho. Realmente tiene un aspecto especial y pensamientos especiales. Xiaoji tartamudeó durante un buen rato sin saber cómo responder. En realidad, lo que le interesa es su fuerza. En cuanto a su apariencia, según la apariencia promedio de los machos en este mundo bestial, este Tin ya no debería ser demasiado feo. En cuanto a ella, no se puede decir lo mismo. Después de todo, aquí las hembras no son tan atractivas como los machos. Tin ya miró a Xiaoji, que era mucho más pequeña que él, con una sonrisa en los ojos. Hay una sensación de que no se atreve a ser su compañero, así que él se negó amablemente. Eres muy joven, hablemos de esto una vez que logres tomar forma humana. No es apropiado que copules en este estado, ¿verdad? Al escuchar esto, Xiaoji no pudo evitar mirarlo de reojo. De inmediato, su rostro se sonrojó. Con esta diferencia de tamaño, realmente no podría soportarlo. No sé si es por el hecho de que ahora soy un cerdo. Sorprendentemente, ella piensa que este cerdo negro es atractivo. Incluso puede proporcionarle una gran sensación de seguridad. Pero él la rechazó. En este mundo bestial donde las hembras son tratadas como tesoros, ella, que no tiene forma humana, no puede ni siquiera encontrar un esposo. En ese momento, el padre de Xiaoji se acercó. Sus ojos estaban llenos de preocupación. ¿Cómo es que saliste del clan? Me hiciste buscar por todas partes. Padre, este hombre bestia cerdo negro llamado Tin ya es muy poderoso. Yo, quería intentarlo un poco. Su padre fue herido hace unos años por una bestia de nivel 4. Casi me devoran. Afortunadamente, fue salvado por otro compañero lobo de su madre. Pero desde entonces, su salud ha ido empeorando cada vez. Siempre teme que un día ya no esté. Y entonces nadie la protegerá más. Así que Ahyu quiere encontrar una pareja pronto, para que su padre no se preocupe tanto. Antes de irse, Xiao Jing dio una última mirada a Tin Ya, aunque es un poco lamentable, pero tampoco tenía nada con que convencerlo. Tin Ya, me voy de regreso a mi clan. Nos veremos de nuevo si el destino lo permite. Tin Ya asintió suavemente y no dijo nada más. Tiene otras cosas que hacer. No se quedará en un lugar por mucho tiempo. Muji X siguió a su padre camino al clan de los cerdos negros. Espero llegar a casa antes de que oscurezca. Se puede programar por cuánto tiempo. Los dos fueron atacados por una bestia de nivel 3. Mujiuxi miró a la feroz bestia que acechaba frente a ella. De inmediato, el sudor comenzó a empaparme. Un pánico sin precedentes llenó todo su cuerpo. Xiao Hu, cuando yo me enfrente a ella, tú corre de inmediato. Peide cuidó a su cría detrás de él y le susurró. Sí, iré a llamar a Aoi y a papá. Mujiuxi sabía que aquí solo sería una carga para su padre. Tenía que regresar rápidamente a la tribu y llamar a su padre lobo para que viniera a ayudar. Pero al tigre le gustaba más esta pequeña cerda blanca, Mujiuxi. Ignoró a Peide y se lanzó directamente hacia Mujiuxi. Xiao Hu se asustó y sus patas se debilitaron. Un grito instintivo salió de ella como un chillido de cerdo. Justo cuando el tigre saltó hacia Mujiuxi, Peide embistió al tigre con sus colmillos. A lo lejos, Tian ya escuchó de repente un grito agudo. Su corazón se detuvo un instante. Inmediatamente corrió hacia el origen del sonido. Cuando llegó, vio a una bestia de nivel 3 morder la espalda de Peide. La sangre manaba profusamente. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante y apartó a la bestia. Sus afilados colmillos la mantenían sujeta contra un gran árbol. Una vez que la bestia dejó de respirar, le hizo comer el núcleo de la bestia que había obtenido a Peide. Luego corrió sin parar en busca de Mujiuxi, temiendo que fuese devorada por otras bestias. En ese momento, Xiao Hu corría por el bosque con sus pequeñas pezuñas. Necesitaba regresar rápidamente a la tribu, para que el papá lobo fuera a salvar a su padre. Mujiuxi. Una voz vino de detrás de ella. Mujiuxi, jadeando, se dio la vuelta. Vio a Tianya corriendo hacia ella a gran velocidad. Al escuchar que decía que su padre ya estaba bien, el corazón de Ahyu, que estaba en suspenso, finalmente se calmó. Gracias, Tianya. Mujiuxi siguió a Tianya y encontró a su padre. Luego regresaron al clan de los cerdos negros bajo la protección de Tianya. Peide estaba muy agradecido con Tianya. Según las reglas, tú salvaste a mí y a Xiao Hu. Puedes ser el compañero de Xiao Hu, pero también sé que tienes un estatus alto. No te interesará Xiao Hu. Si no tienes asuntos urgentes, quédate aquí unos días más, para que pueda devolverte tu favor poco a poco. Tianya respondió de manera despreocupada. Él es una bestia errante sin hogar. Donde sea que vaya, ahí estará. Y no le gusta quedarse en un solo lugar por mucho tiempo. Ahora encontró a esta bestia cerdo blanca. Él tiene mucha curiosidad. ¿Cómo será su forma humana?
Las formas humanas de los hombres bestia cerdo negro son de tono de piel triguero. Ahora, este Muhyuxi es una cerda blanca. Entonces, su piel también debería ser blanca, ¿verdad? Al pensar en su aspecto blanco con sonrosado, Tianya se siente muy curioso. Él mira a la pequeña cerda blanca frente a él. Sus ojos reflejan un significado profundo. Parece que tampoco estaría mal esperar a que ella alcance el celo. Después, Tianya fue alojado en una cueva no lejos de Muhyuxi. Ese era el lugar donde vivía el hermano Ahyu antes. Tianya estaba un poco solo debido a que había estado huyendo. Ella está cubierta de suciedad. Tiene un poco de barro en la cara. Él pregunta con curiosidad. No debes poder ponerte ropa en tu forma bestial, ¿verdad? ¿Siempre es tu madre quien te ayuda a vestirte? Sí. Muhyuxi, preocupada por su padre, respondió distraídamente. ¿Cómo se te ocurrió que las formas bestiales también usan ropa? Tianya realmente estaba muy curioso. Porque todos en forma bestial no llevan ropa. Incluso las hembras son así. Solo se visten con pieles de bestia al transformarse en forma humana. El viento sopla y hace frío en el trasero. Muhyuxi respondió sin pensarlo. Tianya la miró con cara de confusión. Evidentemente, la respuesta de Muhyuxi lo dejó perplejo. Al ver su reacción, Muhyuxi se dio cuenta de que había dicho algo absurdo. Se apresuró a explicar. Soy blanca, diferente a otros bestias. No cubrirme me hace sentir incómoda. Ella había visto alguna vez su reflejo en el río. Todo su cuerpo era blanco y muy pequeño. Debido a que conservaba los recuerdos de su vida pasada como humana, a menudo necesitaba ir al río a bañarse, pero no podía lavar su espalda porque estaba en forma bestial. Cada vez le pide a su madre que la ayude a lavarse. Su madre a menudo bromea con ella. Apresúrate a encontrar un compañero. Pídele a tu pareja que te ayude a lavarte. Muhyuxi sin sacrificio. Ella también lo desea, pero no puede. Ella lo mira a Tianya con una expresión seria. ¿Realmente no lo vas a considerar? Tianya en realidad le gusta bastante esta pequeña cerda blanca. Solo que en este momento sigue siendo perseguido por algunos hombres hiena. Sería muy peligroso para ella seguirme. Él se mordió los labios. Finalmente, aún así, pronunció las palabras de rechazo. Pequeña Hyuxi, ¿puedo llamarte así? Aún eres muy joven. Además, cuando entres en celo, habrá muchos machos compitiendo por ser tu compañero. 2 rechazos. Muhyuxi tampoco se atrevió y regresó a su despensa. Buscó una bolsa de piel de bestia. También sacó muchas verduras y frutas del espacio. Aunque la superficie de la tierra no era grande, en estos años plantó bastantes cosas. Cuando regresó a la cueva de Tianya, se dio cuenta de que él estaba tumbado allí, perdido en sus pensamientos. Cuando Tianya recobró el sentido, vio a la pequeña hembra acercándose con una gran bolsa. Al ver que ella le traía comida especialmente, su mirada estaba llena de sorpresa. Soy un macho, puedo encontrar comida por mí mismo. No necesitas traerme comida especialmente. La razón por la que se quedó, no es que lo haga para recibir sus recompensas. Solo tengo curiosidad por saber cómo es este humano con forma de cerdo blanco. Al escuchar sus palabras, Muhyuxi se sintió un poco deprimida. No ser su pareja, ni quiero sus recompensas. Entonces, ¿qué más queda aquí? ¿Es que piensas que me dieron muy poco? Salvaste a mi padre y a mí. Es lo correcto darte esto. Te lo traeré de nuevo mañana. No quise decir eso. Tinya no quería explicar por qué se quedó. Se levantó y tomó una papa con la boca. Comamos juntos. Frente a la invitación de Tinya, Muhyuxi solo comió un repollo. Desde que le enseñó a su padre a usar el fuego, su familia ahora básicamente come comida cocida. La gente de Lori también usa capas de su propia gente. A veces se usa para asar carne, o para calentarse en invierno. Tinya, que no entiende la verdad, tiene un poco de curiosidad. ¿No te gusta comer esta fruta de piedra? Muhyuxi hacía ruido al masticar el repollo. Solo como fruta de piedra cocida, cocinada al fuego o hervida. Así sabe mejor. ¿Cómo se hace eso? Tinya cada vez tiene más curiosidad por esta pequeña cerda blanca. Ella siempre tiene algo diferente a los demás. Muhyuxi lo explicó de forma sencilla. Para ella, no son secretos indescriptibles. Al escuchar esto, Tinya planea probarlo él mismo. Inmediatamente se transforma en humano y regresa con algo de leña. Luego, enciende el fuego usando el método de Muhyuxi. Muhyuxi se queda sorprendida por su serie de acciones. Realmente es una persona de acción, hace las cosas de inmediato. Pero, realmente se ve muy bien en forma humana. Hombros anchos y cintura estrecha, sin un gramo de grasa. Cuando su mirada se desliza involuntariamente hacia abajo. Al final, se sonroja y mira a otro lado. Aunque ha visto mucho en este mundo bestial, al ver algo un poco especial, todavía se siente sonrojada. Los dos conversan mientras asan verduras y frutas junto al fuego. Tinya miró conmovido a la pequeña cerda blanca frente a él. Hace mucho tiempo que nadie comía con él. Días así, llenos de risas y conversaciones. Parece que no está tan mal. Muhyuxi miró el cielo y se dio cuenta de que se oscurecía. Se levantó y le dijo adiós a Tinya. Te llevaré. Tinya se levantó rápidamente y la siguió. No es necesario. No estoy lejos de casa. Puedo regresar sola, ya que él no desea ser su compañero.
Ella no quería tener demasiado vínculo con él. Temía que sus amables gestos la hicieran tener esperanzas. Para cuando ella se encariñara con él, él simplemente se iría. Mejor te llevo de regreso. Después de todo, no es seguro para una hembra caminar sola de noche. Reveló un profundo cuidado y protección. Muji X se mordió los labios y no dijo nada más. El camino a casa no llega a 50 metros. Si le gusta llevarme, que lo haga. En el camino, ambos permanecieron en silencio. El aire estaba impregnado de incomodidad, ambigüedad y opresión. Mujiuxi, un poco incómoda, aceleró el paso. Al final, corrió directamente a casa. Tianya miró su figura mientras escapaba. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Realmente es una cerdita extraña. Después de que Mujiuxi llegó a casa, primero echó un vistazo a PID. Al ver que él estaba bien, volvió a su nido para dormir. No había pasado mucho tiempo, cuando su madre llegó para bromear. Pensé que no volverías esta noche. Pequeña Hyuxi, ese hombre bestia cerdo negro es un raro de nivel 6. Deberías asegurarte de aprovecharlo bien. Si puedes hacer que él sea tu compañero, yo y tu padre también estaremos tranquilos. Al escuchar esto, Mujiuxi se sintió tanto avergonzada como un poco desanimada. Ella ciertamente lo deseaba. Lamentablemente, él no se interesa en ella. A la mañana siguiente, Mujiuxi, después de despedirse de su madre, empacó un montón de comida para llevarle a Tianya. Al llegar a la entrada de la cueva, vio que Tianya ya estaba encendiendo fuego para asar las frutas de piedra. A un lado había un gran manojo de plátanos. Xiao se mostró un tanto sorprendida. ¿Fuiste a buscar comida por tu cuenta? Soy un macho. Buscaré mi propia comida. Tu padre está herido. Estimo que no podrá darte de comer estos días. Mejor quédense con eso. Cuando Mujiuxi estaba a punto de decir algo, fue interrumpida por el plátano que le ofreció Tianya. Traje esta fruta amarilla especialmente para ti. Prueba a ver qué tal. Mujiuxi lo miró atónita. No entendía del todo. ¿Qué quiere decir con eso? Es amable con ella mientras la rechaza. ¿Está jugando con ella, haciéndose el interesante? Xiao lo observaba, llena de pensamientos. Tianya, ¿no deseas ser mi compañero? ¿Por qué sigues siendo tan bueno conmigo? Eres hembra. Deberías recibir la atención de muchos bestiales. Con una simple frase, él desvió el tema. No quiere darle promesas etéreas. En ese momento, esos hombres hiena lo alcanzarán. Si no puede vencerlos, tendrá que huir. No puede estar siempre a su lado. Pero ella merece que alguien la trate bien. Xiao Hu lo miró fijamente. Olvídalo, preguntar sería en vano. Después de acompañarlo a comer, Mujiuxi se levantó y se despidió. Voy a volver a ducharme. Anoche volví tarde y no pude ducharme. Yo me voy primero. ¿Hay alguien que te acompañe? ¿Es seguro? Aunque la orilla del río no está lejos de la tribu. Pero debido a que hay bestias de nivel 3 merodeando, todavía está un poco preocupado. Al ver que parece preocupado por ella, Mujiuxi no pudo evitar sentirse un poco feliz. Mi madre irá conmigo. También necesito que me ayude a ducharme y vestirme. Después de despedirse de Tianya, ella corrió de regreso a su casa. Al ver a Hyu, su madre no pudo evitar decir, vamos, vamos. Nunca he visto un cerdo que ame tanto bañarse como tú. Asiang se quejaba con palabras, pero con las manos no dejaba de buscarle ropa limpia, y las cosas que necesita para bañarse. Mujiuxi sonreía alegremente. Sabía que su madre era dura de palabras pero blanda de corazón, aunque cada vez le regañaba un poco, pero siempre se esforzaba mucho en el baño, aunque en esta vida se convirtió en un cerdo, pero ha visto más que en su vida anterior como humana. Al ver que su madre ya había casi terminado de arreglarse, ella salió emocionada hacia afuera. Yo iré primero al río a esperarte. Luego, hizo un chapoteo. Directamente saltó y se metió en el agua, y luego nadó felizmente de un lado a otro. En la distancia, Tianya, que había venido preocupado, no pudo evitar reírse al ver cómo estaba ella. Efectivamente, sigue siendo una pequeña cerdita. Él la observaba en silencio junto a un gran árbol. Sus ojos estaban llenos de ternura. Asang llegó tarde, un poco retrasada. Desde lejos, Tinya sonreía al ver a su propia bolita de pescado. El amor en sus ojos era inconfundible. Ella estaba un poco confundida. ¿No dijo Xiao Hu que él la rechazó? Pero claramente esa mirada era de gusto, aunque no sabía por qué, pero al pensar en su cría hembra, de que un bestia de alto nivel se fijara en ella, ella se sintió muy emocionada. Se acercó y saludó educadamente. Te llamas Tinya, ¿verdad? Tinya, al ser descubierto mirando, se sintió un poco incómodo. Soy yo, ¿qué pasa? Es así, el padre de Xiao Hu no se sentía muy bien hace un momento. No me siento muy tranquila. ¿Podrías ayudarme a llevarle la ropa a Xiao Hu? Y de paso, ayudarla a frotarse la espalda. Sin esperar la respuesta de Tinya, Asang simplemente le metió la ropa en la mano. Gracias, tengo que volver a ver a su padre. Dicho esto, se dio la vuelta y salió corriendo. Sus pasos reflejaban el miedo a que Tinya pudiera rechazarla. Tinya miraba la extraña ropa y la mazorca de maíz que tenía en la mano. Estaba un poco desconcertado. ¿Usa una mazorca de maíz para bañarse? ¿Se baña mientras come? Frunció el ceño varias veces.
Al final, se armó de valor y se acercó a Muhyuxi, mirando al pequeño cerdo en el agua. Esa falda húmeda se pegaba a su cuerpo, aunque sabía que todos los cerdos se parecen. Aún así, quería saber, ¿qué había debajo de esa falda de piel de bestia? ¿Por qué una forma bestial también necesita ropa? Esa falda de piel de bestia tan molesta. Le daban ganas de acercarse y arrancársela. Parecía darse cuenta de que una mirada ardiente estaba fijada en ella. Muhyuxi se dio la vuelta abruptamente, y vio que Tin ya la miraba fijamente. Esa mirada parecía como si quisiera devorarla. Ella abrió la boca con algo de inquietud. ¿Tú también viniste a bañarte? Al escuchar esto, Tin ya desvió la mirada involuntariamente, tragó saliva y respondió. Tu madre me pidió que te trajera la ropa. Aprovechando, te ayudo. Te ayudo. Frotar la espalda. Xiao Hiu abrió la boca en incredulidad. Esto es demasiado embarazoso, ¿no? Al principio, ella se negó rotundamente. Después de todo, en su vida anterior era una persona. ¿Cómo podía dejar que un hombre le frotara el cuerpo? Bajo, Yato un poco avergonzada. Esto no es para comer, es para frotar la espalda. Tin ya se quedó un poco aturdido al escuchar eso. ¿Para frotar la espalda? Él miró su piel suave y blanca, y miró nuevamente la mazorca de maíz que tenía en la mano. ¿Esto no te va a hacer daño? No, no lo hará. Muji X estaba soplando burbujas con su nariz en el agua. Respondió casualmente. Al escuchar que decía que estaba bien, Tin ya le frotaba suavemente la espalda con la mazorca de maíz. ¿Es esta la fuerza adecuada? ¿Te ha dolido? Más o menos. El corazón de Muji X latía con fuerza. Si otro macho aún no tiene pareja, puede ayudar a una hembra a bañarse. Seguro que ya estarían muy contentos. Este tipo frente a mí es diferente, rechazándola mientras se acerca a ella. ¿Qué está pensando realmente? Tin ya le ayudó a lavar la parte de atrás. También le ayudó a lavarse la cabeza. Lavó su cabeza y luego sus extremidades. Incluso le frotó suavemente las axilas con la mano. Cada lugar se lava con mucho cuidado. Ni las pezuñas se escapan. Muhyuxi no puede entender ese tipo de acciones tan íntimas, que claramente son cosas que solo harían las parejas. Pero, ¿por qué no acepta a sí mismo? Tian ya levantó la vista, y vio que ella lo miraba con una expresión de confusión. ¿Por qué me miras así? No es nada, solo pienso que eres muy bueno conmigo, pero no quieres ser mi pareja. Me parece bastante extraño. Tian ya apretó los labios y permaneció en silencio. Después de ayudarla a secar el agua de su cuerpo, finalmente habló. Una vez que termine con mis asuntos, te lo diré. Muhyuxi vio que él no quería hablar, y no insistió más. Ve a esperar en la orilla. Te ayudaré a quitarte la ropa. Cuando estés un poco más seco, te ayudaré a vestirte. Gracias. Muhyuxi se sentó en la roca en silencio, observando al hombre que la ayudaba a lavar la ropa en el agua con seriedad. En su corazón, comenzó a surgir una cálida corriente. Ella sabía. Esto significaba que ella tenía sentimientos por él, pero debido a que en su vida pasada había sido herida por un hombre despreciable, ahora ella había aprendido a contenerse, para no dejarse involucrar demasiado. En ese momento, Tin ya había lavado la ropa y se acercó a ella. Tomó su ropa limpia y la miró con curiosidad. ¿Cómo se supone que debo ponerme esta ropa? ¿No se siente muy caliente usar ropa en esta temporada calurosa? No, no hace calor, el sol está demasiado fuerte. Lleva un poco de ropa para cubrirte. Así, el sol no tocará directamente tu piel. De esta manera, es un poco mejor. Tin ya escuchaba mientras tanto, y le ponía la ropa según lo que ella decía. En ese momento, la mirada de Muji X se detuvo en los peces en el agua. Tin ya, ¿comamos pescado esta noche? Tin ya frunció el ceño con una expresión de desagrado. El pescado no sabe bien, tiene muchos huesos y un sabor muy fuerte. Sé cómo hacer que esté delicioso. Si lo asas y le pones algunos condimentos, no tendrá tanto olor a pescado. ¿De verdad? Entonces lo intentaré. Sin esperar la respuesta de Muhyuxi, él entró en el estanque y atrapó unos grandes peces. En el camino de regreso, también recogió algunas hierbas silvestres para quitar el olor y dar aroma, como dijo Muhyuxi. Recogió algunas hierbas silvestres que pueden eliminar olores y dar sabor. Después de regresar a la cueva, él rápidamente mató a los peces y encendió un fuego. Luego colocó los peces y los condimentos sobre la piedra, y los asó a fuego alto. Muhyuxi estaba a un lado guiándolo. Cuando el aroma comenzó a llenar el aire, Tian ya miró a Muhyuxi con asombro una vez más. Este cerdo no parece muy grande, pero tiene buen apetito. Los dos aún no habían terminado de comer el pescado. Entonces comenzó a llover intensamente. Muhyuxi se sintió extremadamente irritada. Acababa de ducharse. Si tengo que correr bajo la lluvia de regreso, seguramente me ensuciaré otra vez. Pero como ya estoy llena, no tengo nada que hacer. Un hombre y una mujer se miran fijamente. Es un poco incómodo. Tin ya observa sus emociones. Te llevaré de vuelta en mis brazos. Así no te ensuciarás. Muhyuxi no sabe cómo responder. Un chico guapo carga con un cerdo de 80 kilos. Solo imaginar esa escena resulta cómico. No, puedo correr de regreso sola. Justo cuando termina de hablar, ella está a punto de correr hacia afuera. Pero Tin ya la agarra por la cola.
Te llevo. Tin Ya la abraza fuertemente. Camina rápidamente hacia su casa. Muhyuxi se desordena en la lluvia y el viento. Menos mal que no soy un espectador. De lo contrario, me hubiera hecho reír hasta morir. La lluvia torrencial dura medio mes. Una vez que Muhyuxi regresó a la cueva, no volvió a salir. Por eso, los dos no se volvieron a ver. Sin embargo, lo que menos quería que sucediera ocurrió. La lluvia prolongada causó inundaciones. Muhyuxi siguió a toda la familia mientras huían hacia la montaña. Pero el pequeño Fan, de baja estatura, incluso si corría hasta romperse las piernas, seguía quedándose al final. Su padre tenía una herida, y su madre estaba siendo cargada por el padre lobo. En este momento crítico, el padre cabra solo tenía ojos para su compañera. No se preocupaba en absoluto por ella. La inundación detrás de ellos era extremadamente violenta. Muhyuxi corría con dificultad, respirando agitadamente y con el corazón acelerado. Apenas había corrido hasta la mitad de la montaña. De repente, un estruendo se hizo presente, y venía acompañado de un temblor de tierra. Tin Ya, que llegó a tiempo, tomó a la pequeña Hyuxi en sus brazos con fuerza. La llevó rápidamente hacia la cima de la montaña, pero debido a que la llevaba en brazos, su velocidad se redujo considerablemente. Las enredaderas espinosas de la montaña lo cortaban sin piedad. La sangre fluía sin parar. Sin embargo, él aún la protegía con firmeza. La inundación de montaña ya se acerca. Las aguas descontroladas parecen estar listas para tragarlo todo. Frente a tal peligro, sin embargo, él no eligió escapar solo. Xiao Hu estaba tanto conmovida como llena de culpa. Tian Ya, suéltame, por favor. No me lleves como una carga. Sin embargo, Tian Ya no respondió a sus palabras. Simplemente la abrazó más fuerte. Apretando los dientes, se lanzó con todas sus fuerzas hacia la cima de la montaña. Con un estruendo ensordecedor, una rama arrancada de raíz hizo que ambos cayeran en la corriente rápida. Xiao Hu, dispersada por el torrente, gritó desgarradoramente. Sus ojos estaban llenos de miedo y desesperación. En el momento de crisis, Tian Ya instintivamente se transformó en forma bestial. Luchando, él emergió con dificultad a la superficie, buscando ansiosamente la figura de Xiao Hu. Cuando vio que ella era arrastrada sin piedad por la inundación, su corazón se sentía como si fuera apretado por un tornillo. Él rápidamente nadó hacia ella. Quería atraparla, pero cada vez era empujado de vuelta por la corriente rápida sin piedad. A veces incluso casi se ahogaba. Él mismo estaba en peligro. Y ni hablar de salvar a Muhyuxi. Afortunadamente, Muhyuxi se detuvo por un gran árbol. Ella se aferró desesperadamente a una rama, pero sus cortas extremidades no podían sostenerse. Varias veces estuvo a punto de ser arrastrada. No pudo evitar pensar. Si era porque en su vida anterior no valoraba su vida, y se sacrificó por un hombre despreciable. Por eso el cielo la estaba castigando así. Claramente eligió reencarnarse como un gato, pero por error terminó siendo un cerdo sin colmillos. Su poder de ataque se basaba únicamente en embestir, y además era el cerdo más inepto. Mientras ella pensaba, Tian Ya fue arrastrado hasta el árbol donde ella estaba. Él volvió a tomar forma humana y la protegió en sus brazos. Muhyuxi, qué bueno que estás bien. Su voz estaba llena de alivio y una alegría imposible de ocultar. La pequeña Hyuxi siente su fuerte y poderoso latido. Tin Ya, tú también me quieres, ¿verdad? Me gustas. Me gustaste desde la primera vez que te vi. La sensación de haber perdido y recuperado lo que ama hace que Tin Ya diga la verdad. Muhyuxi, al oírlo, se siente tanto alegre como confundida. Entonces, ¿por qué me rechazaste antes? Hay unos cuantos hombres hiena persiguiéndome. No quiero traerte peligro. Después de decirlo, él juró en su corazón. Si logro salir vivo esta vez, la próxima vez que me encuentre con ellos, haré todo lo posible para darle un futuro. Pequeña Hyuxi, una vez que lleguemos a la orilla, estaré a tu lado mientras esperas a que salga el sol. Cuando te brille el sol, seremos pareja, ¿de acuerdo? Después de esta crisis, se dio cuenta de que no quería perderla. Durante los últimos días, ella no lo buscó. No podía dormir pensando en ella. Se preguntaba qué haría ella cada día. Él quiere ir a buscarla, pero le preocupa que se enferme al mojarse con la lluvia. Ha estado aguantando su nostalgia por ella. Quiere esperar a que pare la lluvia para ir a buscarla. No esperaba que viniera una crecida del río. Está bien, te lo prometo. Pero, ¿cómo vamos a salir a la orilla? Ella realmente teme que mueran aquí antes de empezar. No temas, cuando el agua baje, te llevaré a nadar hasta la orilla. Pero no pasó mucho tiempo. Muhyuxi siente que su cabeza está pesada. Su cuerpo también está algo caliente. Ha estado mojada con la lluvia tanto tiempo. Ella piensa que debería tener fiebre. Tian Ya la miró, con su cuerpo ardiendo. En su corazón, la preocupación no tenía fin. Él levantó la mirada para observar la corriente del agua. Aún era algo rápida. Llevarla a nado hasta la orilla seguía siendo un desafío. Pero si no la llevaban a refugiarse de la lluvia a tiempo, temía que su situación empeorara cada vez más. Xiao Hu, en un momento te cargaré y nadaremos hasta la orilla. Agárrate fuerte a mí, no te sueltes, ¿entendido? Muhyuon se lo miró con expresión aturdida, forzando una ligera sonrisa. ¿Estás bromeando?
¿Quieres cargar a un cerdo? Ahora ni siquiera tengo manos. ¿Cómo se supone que voy a agarrarte? Ve tú solo, no te preocupes por mí. Tian ya la miraba con gran dolor. Si hubiera sido otra hembra, ya habría estado gritando para que la llevara a la orilla. Pero Xiao Hu le pedía que fuera solo. Pero ¿cómo podría él hacer algo así? ¿Qué tonterías estás diciendo? No te voy a abandonar. Él la abrazó suavemente en su pecho. Sin dudarlo, salta a la turbia y agitada corriente del río. Debe llevarla a un lugar seguro. Cuando ya habían recorrido más de la mitad del camino, Tian ya sintió que sus brazos se tensaban por el esfuerzo continuo. El sudor seguía goteando de su frente, pero no tenía intención de disminuir la velocidad. A solo 200 metros de la orilla del río, pero él usó toda su fuerza. Nadó hasta que casi se oscureció antes de llegar a la orilla. Apenas llegó a la orilla, la dejó cuidadosamente a un lado, y él, exhausto, se tumbó en el suelo sin moverse. Después de descansar un momento, nuevamente, la levantó y caminaron por el camino fangoso. Finalmente, encontraron una cueva para descansar antes de que anocheciera. El agotado Tian ya se transformó en su forma animal. Abrazando a Xiao Hu, se durmió juntos. Después de que pare la lluvia, la llevaré a buscar al veterinario. Cuando amaneció, Mu Hyu 11 aún estaba dormida. Tian ya se dio cuenta de que su temperatura había bajado bastante. Su corazón, que había estado preocupado toda la noche, también se sintió un poco más aliviado. Cuando Mu Hyu 11 se despertó, ya era mediodía. Se dio cuenta de que estaba en los brazos de Tian Ya. En su corazón, se sintió muy conmovida. En ese momento, el río aún corría con fuerza. Él en realidad no la había abandonado. Esto hizo que su cariño hacia él aumentara aún más. No pudo evitar acercarse a él. Frente a su enorme figura, se sentía como una versión mucho más pequeña de sí misma. Parecía como una pequeña y dulce esposa. Al sentir sus movimientos, Tian ya de repente abrió los ojos. Al ver que ella ya estaba despierta, no pudo evitar sentirse un poco emocionado. ¡Qué bueno, Xiao Hu! Finalmente te has despertado. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Quieres que vayamos a la aldea cercana a ver a un veterinario? Deberías estar bien ahora. Estimo que te recuperarás pronto. Mu Hyu 11 se estira perezosamente. Saca de su espacio un alimento poco sabroso. Mira a Tian Ya a su lado, que queda atónito. Aunque escuche su explicación, sigue sintiendo que es increíble. Cuando él se despertó por la mañana, pensó en salir a buscar comida y esperar a que ella despertara. Pero no se sentía seguro dejándola sola aquí. Además, ella estaba enferma. Come, rápido. No has comido desde anoche, ¿verdad? ¿Tienes hambre? Al ver que de repente apareció un montón de comida, Tian ya se sintió un poco incómodo. Xiao Hu, esto me hace parecer inútil. No digas eso, arriesgaste todo para salvarme. Solo te estoy dando un poco de comida. Esta pequeña bondad no se puede pagar. Además, no todos los machos tienen este trato. Come, rápido. Al escuchar eso, Tian ya se levantó. Le dio un profundo beso en la frente. Mu Hyu 11 se quedó un poco sorprendida. Él, en efecto, la besó. Un gran jabalí negro, besando a un pequeño cerdo blanco. Dios, esta imagen es increíble. El rostro tímido de Mu Hyu 11 se sonrojó. Me besaste, así que debes ser responsable de mí. Aunque mi forma humana no sea bonita en el futuro, no puedes abandonarme. No te preocupes. No importa cómo te veas en el futuro. Siempre te querré. Pequeña Hyu se sintió extremadamente feliz al oírlo. Finalmente tiene pareja. Después de comer hasta saciarse, continuaron el camino. Debido a que fueron arrastrados por la inundación muy lejos, solo podían apresurarse hacia la tribu de los cerdos negros a lo largo del río, pero no habían caminado mucho. Fueron detenidos por unas hienas bestias. Ellos miraban a Tian Ya con una expresión feroz. Al mirar a Mu Hyu 11, sus ojos estaban llenos de codicia. Mu Hyu 11 estaba extremadamente aterrorizada. Llevaban signos de bestias errantes y abandonadas que habían cometido delitos. Bestia cerdo, ¿dónde crees que vas esta vez? ¿Te atreves a rescatar a la hembra de las manos de nuestro jefe? Veremos cómo proteges a esta hembra esta vez. Sin embargo, esta hembra es realmente peculiar. Una cerda blanca, en forma animal y aún vestida. Parece realmente tierna y apetecible. Tian ya sintió el miedo de Mu Hyu 11. Su mirada, como flechas afiladas, se dirigió a las hienas que se movían inquietas. No temas, te protegeré. El líder de las hienas se rió con desprecio. Apenas puede protegerse a sí mismo. ¿Aún quieres proteger a otros? Mátalo, y esta hembra será nuestra. Después de que el líder de las hienas dio la orden, los varios hienas se lanzaron como una manada de lobos hambrientos. Se abalanzaron ferozmente sobre Tian Ya. Tian Ya luchó con todas sus fuerzas. Usó sus afilados colmillos para golpearlos violentamente, pero eran demasiados en número. Él aún tiene que proteger a Mu Hyu 11. Esto hace que su situación sea un poco difícil. Pequeña Hyu, espera, yo los detendré. Tú solo corre, corre siempre hacia arriba. Así volverás a tu hogar. Mu Hyu 11 lo entendió en su corazón. Sabe que solo se convertirá en una carga para Tian Ya aquí. Entonces, debes volver con vida a buscarme. Después de dejar caer unas palabras a regañadientes, pequeña Hyu,
Comenzó a correr desesperadamente hacia atrás. ¿Quieres correr? No es tan fácil. La hiena bestia la vio escapar y la persiguió directamente. Tian Ya dio un salto. Aplastó a la hiena bestia que quería perseguir a Mu Hyu 11 bajo su cuerpo, y la mató con sus colmillos. Mu Hyu 11 corría con todas sus fuerzas hacia adelante. No se atrevía a mirar atrás. Con un plop. Ese fue el sonido de algo cayendo al agua. Su corazón latía con fuerza, orando para que no fuera Tian Ya quien cayese. Después de escuchar varios sonidos de plop, ella empezó a frenar su paso y rápidamente se dio la vuelta. Solo vio una sombra negra flotando en la superficie del agua. Arriba había un color rojo brillante de sangre. En poco tiempo, fue arrastrado por las rápidas aguas del río. Los varios hienas bestias también fueron arrastrados de la misma manera. Al ver que Tian Ya se hundía en el agua, aún no luchaba. El corazón de Mu Hyu 11 de repente se detuvo un latido. Tian Ya, dijo con voz temblorosa. Corrió rápidamente hacia él. Sin embargo, corrió una buena distancia. No logró ver a Tian Ya salir a la superficie. Ella miró desesperadamente ese amplio río. No sabía a dónde ir para buscarlo. En este mundo, además de sus padres, la única persona que le había tratado bien y estaba dispuesta a protegerla, ya no estaba. Tian Ya, Tian Ya. Ella miró la superficie del río y rompió a llorar desesperadamente, llamando continuamente el nombre de Tian Ya, esperando que él pudiera oírla. Ella buscó a lo largo del río. Lloró durante mucho tiempo y también gritó durante mucho tiempo, pero aún no vio la figura de Tian Ya. En ese momento, el cielo comenzó a nublarse nuevamente, presagiando la llegada de una gran lluvia. Ella sabía muy bien que las probabilidades de que Tian Ya sobreviviera eran mínimas. Ella miraba embobada la superficie del río. En este mundo de bestias donde matar es algo común, ella era una bestia cerdo sin casi poder de ataque. Era tan débil que no podía ser más débil. Incluso moriría si se separara del macho. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que deslizaba por su mejilla. Una profunda sensación de impotencia se apoderó de ella. Ella se sentó en la orilla y lloró a gritos. No sabía si lloraba por su destino, o si lloraba porque Tian Ya nunca regresaría. Solo era un cerdo. ¿Realmente vale la pena llorar tanto? Una voz masculina profunda llegó desde atrás de ella. Ella se dio la vuelta, asustada. Solo vio un enorme tigre blanco. Estaba de pie no muy lejos de ella. Él la miraba con desdén. En sus ojos azules solo había desdén y burla. Mira esto. Mu Hyu 11 se enojó un poco, aunque la otra persona era un tigre feroz. Pero no pudo evitar gritarle enojada. No es la persona que te importa la que ha muerto. Claro que puedes hablar con ironía desde allí. Chusuan soltó una risa fría. Si ha muerto, es porque no tiene habilidades. ¿Qué hay de digno de llanto? Has estado en este mundo de bestias tanto tiempo. Deberías haberte adaptado a la ley de la selva. Si muere un compañero, simplemente busca a otros. Si te importan tanto todos, el que sufre solo eres tú. Mu Hyu 11 miraba a la persona frente a ella con incredulidad. Este modo de vivir es realmente claro y despiadado. Espera, ¿cómo sabe él? ¿Que has estado en este mundo de bestias mucho tiempo? Mu Hyu 11 miraba al otro con una expresión alerta. ¿Quién eres tú? Al darse cuenta de que había dicho algo indebido, Chusuan se apresuró a defenderse. Te ves como si ya fueras grande. Eso no significa que has estado en este mundo de bestias durante mucho tiempo. Un cerdo es un cerdo. ¿Tienes que hacer una pregunta tan simple? Mu Hyu 11 contuvo las lágrimas. Lo miró de arriba a abajo con curiosidad. En este mundo de bestias, no se utiliza a los cerdos como metáfora para insultar, ¿verdad? Además, los cerdos aquí no son tan tontos. Ella admite que es tonta, pero eso no significa que todas las bestias cerdos sean así. Xiao Hyu no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Quién eres tú, en realidad? No es de tu incumbencia. Chusuan se negó rotundamente. Mu Hyu 11 vio que él no estaba dispuesto a hablar, y no tenía ganas de seguir preguntando. Ella miró río arriba y río abajo. No sabía si debería buscar a Tian Ya, cuya vida o muerte era incierta, o volver a la tribu. Ahora ella estaba sola en el campo, sin la protección de la tribu y de Tian Ya. Podría ser comida para una bestia en cualquier momento. Finalmente, se levantó y caminó río arriba. Si Tian Ya aún estaba vivo, seguramente regresaría a buscarla. Y ella, sin protección, se atrevía a buscarlo. Eso es un comportamiento autodestructivo. Después de todo, regresar a la tribu ya es extremadamente peligroso. Ni hablar de ir a buscar a alguien. Xiao Hyu tomó una resolución en secreto. Una vez que entre en celo, buscará varios compañeros. No solo pueden protegerla, también pueden ayudarse mutuamente en momentos de peligro. Aunque las palabras del tigre son duras, pero la realidad es así. Sin embargo, ella todavía espera que Tian Ya sea su primero. Espera que regrese antes de entrar en celo. Chusuan miró a la triste Xiao Hyu. Lentamente lo siguió. No puedo creerlo. Ahora resulta que incluso te puedes fijar en un cerdo. Mu Hyu 11 al escuchar esto se detuvo. ¿Qué significa ella ahora? ¿Acaso el tigre sabe que ella fue humana? ¿Quién eres en realidad? ¿Qué es lo que sabes? En realidad, ahora soy un cerdo. ¿Qué derecho tengo para despreciar a los demás? No estoy buscando un cerdo. ¿Acaso debería buscarte a ti, un tigre? Me gustas.
Te busqué, así que aceptas ser mi pareja. Chuzuan retrocedió repetidamente al escuchar esto. No, no, yo no podría fijarme en un cerdo como tú. Mu Hyuon se puso los ojos en blanco. Tú tampoco eres un ser bestia, creyendo que eres tan noble. Chuzuan levantó la cabeza con aire altanero. Yo soy un tigre, así que soy más noble que tú. Mu Hyuon se le lanzó una mirada feroz. ¿Acaso este tigre bestia tiene algún rencor contra ella? ¿Por qué tan pronto como se ven, sigue burlándose de ella? Durante más de 10 años viviendo en este mundo de bestias, solo ha visto tigres bestias. Nunca ha visto tigres humanos. Ni siquiera lo conoce. Xiao Yu aprovechó que los machos en este mundo de bestias no pueden acosar a las hembras. Así que, con un impulso, se lanzó directamente con la cabeza hacia el vientre del tigre bestia. Después de tener éxito, salió corriendo sin dudar. El golpe repentino hizo que Chuzuan emitiera un gemido apagado. No se esperaba que este cerdo se atreviera a chocar con él, mirando sus pequeñas patas cortas corriendo a toda prisa. Eso le hacía querer reír. De repente, le parecía bastante adorable. Chuzuan se asustó a sí mismo. De hecho, pensaba que su apariencia de cerdo era bastante bonita. ¿Acaso es por estar soltero tanto tiempo? ¿Ahora incluso mira a los cerdos y los encuentra atractivos? Cerdo tonto, quédate quieto. Gritó con furia y empezó a perseguirla. Luego, se lanzó sobre ella y la aplastó. Mu Hyuon se luchó instintivamente de un lado a otro. Sus pequeñas patas de cerdo pataleaban. Chuzuan la presionaba con su pata de tigre, mientras se quejaba. ¿Por qué eres más difícil de mantener que un cerdo en año nuevo? Muonce se quedó atónita. Luchando, le gritó con furia. Ahora mismo soy un maldito cerdo. Suéltame ya. No lo haré. ¿Te atreves a chocar conmigo? Pídeme disculpas de inmediato. El cerdito frunció los labios. Lo siento, me equivoqué. Chuzuan se mostró un poco sorprendido al escuchar esto. Se volvió cobarde bastante rápido. ¿No estaba bastante obstinada hace un momento? Mu Hyuon se sonrojó y lo reprendió con ira. Levántate rápido, me estás aplastando. Ni siquiera miras cuánto pesas. Chuzuan se levantó con incomodidad. Si no fuera porque ella se movía de manera descontrolada, él no habría aplastado el suelo con su cuerpo. Mu Hyuon se miró al tigre que tenía delante, que se comportaba de manera extraña. ¿Tú también viniste de la tierra? ¿Me conoces? No tengo interés en conocerte. Eres tan estúpido que da miedo. Chuzuan le lanzó una mirada y se alejó nadando. Xiao Yu soltó un resoplido de desdén. Continuó su camino con pasos de cerdo, pero no caminó mucho. De repente, sintió su cuerpo debilitarse. Se le nubló la vista y cayó al suelo, inconsciente. Oye, ¿puedes hacer que este cerdo de patas cortas camine un poco más rápido? Chuzuan, al no escuchar nada detrás, no pudo evitar apremiar un poco. Al ver que ella no respondía, miró hacia atrás, y se dio cuenta de que ella estaba tendida a más de 50 metros de él. Vaya, no te mueras, por favor. Asustado, corrió rápidamente hacia ella. Tocó su frente, que estaba peligrosamente caliente. Rápidamente se transformó en forma humana y la levantó, buscando la cueva más cercana. Su expresión era tan oscura que podría asustar a cualquiera. Si alguien lo viera abrazando a un cerdo, seguro que se reirían de él. Si Mu Hyuon se despertara en este momento, seguramente sabría quién es al verlo. Cuando llegué a la cueva, Chuzuan, con cuidado, la colocó en el suelo. Luego, volvió a transformarse en forma animal para darle calor. No había tribu cerca. Solo podía esperar a que parara la lluvia para llevarla a un veterinario. Chuzuan suspiró sin poder hacer nada. Tener que cuidar a alguien tan débil. Es realmente una mala suerte. Miró hacia abajo a la fría y moribunda Bin-chen en sus brazos. Yacía en el suelo como si hubiera aceptado su destino. Si hay que culpar a alguien, es a uno mismo por ser descuidado en ese momento. La noche caía gradualmente. Mu Hyuon se gemía incómoda en los brazos de Chuzuan. Tianya, ¿dónde estás? Chuzuan miraba a la hembra que lloraba en sus brazos. Estaba tan enojado que apretó los dientes. Desearía poder empujarla fuera de inmediato. Acostada en sus brazos hablando de otros machos. Realmente iba a enloquecerlo. De verdad lo consideraba un tonto. En ese momento, aullidos de lobos rompieron la tranquilidad fuera de la cueva. Chuzuan frunció levemente el ceño. Se levantó lentamente y salió de la cueva. Un grupo de bestias extrañas que no sabían lo que les esperaba, se atrevieron a provocarlo a la entrada de su cueva. Realmente estaban pidiendo a gritos su propia muerte. Alrededor de la entrada de la cueva había varias bestias lobas. Su fuerza variaba entre el primer y quinto nivel. El único de nivel 6 era el líder de ese grupo de bestias. Chuzuan esbozó una sonrisa divertida. Él aún se preocupaba por no tener un médico veterinario que examinará a Mu Hyuon. Este grupo de núcleos de cristal se ha presentado en la puerta. Para no dejar que el sonido de la pelea moleste a Mu Hyuon, no utilizó el rugido de tigre que podría intimidar a los enemigos. En cambio, se lanzó directamente a la lluvia y comenzó a luchar con la manada de lobos. Su figura ágil se movía entre la manada de lobos. Cada vez que movía su pata de tigre, traía consigo una fuerza incomparable. Aunque la manada de lobos era numerosa, pero su poder era impresionante.
Cada ataque golpeaba con precisión los puntos vulnerables de la manada. Hacía que aullaran de dolor y cayeran al suelo. La manada de lobos sintió la fuerza de Chuzuan. Comenzaron a retroceder lentamente. Ya no eran tan feroces como antes, pero Chuzuan no les daba oportunidad de respirar. A medida que los relámpagos atravesaban el cielo nocturno, la última loba cayó a los pies de Chuzuan. Sacó todos sus núcleos de cristal. Se dio la vuelta y caminó hacia la cueva. En ese momento, Xiao Hu todavía murmuraba confundida sobre Tianya. Esto dejó a Chuzuan extremadamente frustrado. A pesar del ruido afuera, no logró despertarla. Resulta que es un cerdo. Duerme como un cerdo muerto. Esta frase no podría ser más cierta. Sacó el núcleo de cristal que acababa de excavar. Le dio de comer un núcleo amarillo de 3 niveles. Miró el núcleo de cristal azul de 6 niveles en su mano, dudando si debía dárselo. Después de todo, los núcleos de cristal de 6 niveles o más, cuantos más se consumen, mejores para el cuerpo. Además, puede ayudar a mantener la juventud. Si ella lo come, se volverá más saludable. ¿No tendría que protegerla por más tiempo? Chuzuan pensó y sintió que no valía la pena. Así que guardó el núcleo de cristal de 6 niveles. Y Xiao Hu comenzó a recuperarse después de comer el núcleo. Ella, que dejó de quejarse, se quedó profundamente dormida en los brazos de Chuzuan. Pero a medianoche, Xiao Hu comenzó a quejarse de nuevo. Chuzuan frunció el ceño. Le dio otro núcleo de cristal de 3er nivel. A la mañana siguiente, Chuzuan fue despertado por un dulce aroma. Al abrir los ojos, se quedó instantáneamente atónito. El pequeño cerdo en sus brazos había cambiado en una hermosa mujer de cabello blanco y labios rojos. Esa piel suave y delicada era blanca con un matiz sonrojado, especialmente esos labios rosados que parecían irresistibles. No pudo evitar desear probar su dulzura, debido a que la ropa de su forma animal no le quedaba bien. Algunas partes del paisaje eran vagamente visibles, haciendo que la imaginación vuele. Chuzuan miró, boquiabierto. Sin saber por qué, extendió la mano. Mugyu 11, confundida, abrió los ojos. Al sentir algo extraño, miró hacia abajo. De repente, un grito agudo resonó. Instintivamente levantó la mano y le dio una bofetada en esa cara hermosa de Chuzuan. Chuzuan se asustó con su grito. Rápidamente retiró la mano. Luego, rápidamente se transformó en su forma animal y vigiló la cueva. No se olvidó de preguntarle con preocupación qué le pasaba. Al ver que no había peligro fuera de la cueva, murmuró confundido. No encontré ningún peligro. Luego se dio la vuelta. Vio que Xiao Hu tenía los ojos llenos de lágrimas. Ella lo miraba furiosa. Aunque estaba muy enojada en ese momento, su apariencia no tenía nada de amenazante. Más bien, le daba más ganas de abrazarla y atormentarla. Mugyu 11 vio que él la miraba fijamente. Ella tomó un puñado de hierbas y se lo lanzó. Después de todo, tú también viniste de la tierra. ¿Es así como se comporta alguien educado? Chuzuan bajó la cabeza y se dio la vuelta con tristeza. No dijo nada. ¿Quién puede decirle? ¿Por qué un cerdo se transforma en forma humana? ¿Puede ser tan hermoso? ¿Es así como debería verse un cerdo? ¿Ese cuerpo curvilíneo? ¿No debería ser de caderas anchas, cintura gruesa y espalda de tigre? Mugyu 11 tiró de la ropa que no le quedaba bien. Se convirtió directamente en un top y una falda corta. Ella estaba un poco angustiada. ¿Por qué transformarse justo ahora? Esto no es una buena señal. Xiao Hu se levantó y estaba a punto de irse. Una corriente cálida fluyó desde debajo de ella. Ella también cayó de rodillas en el suelo con un plop. Sus manos apoyadas en el suelo, estaba muy avergonzada. Se olvidó de que la transformación también venía con el celo. Chuzuan oyó el sonido. Rápidamente se transformó en humano y la ayudó a levantarse. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? En ese momento, Mugyu 11 pudo ver claramente el rostro de Chuzuan. Ella extendió la mano y agarró su cabello blanco con fuerza. ¿Eres tú? Chuzuan sintió un apretón en el corazón. Se acabó, se acabó. ¿Cómo es que se transformó en humano justo frente a ella? Se estaba sujetando el cuero cabelludo, que le dolía por el tirón. Duele, duele, duele. Suéltame. No lo hice a propósito. ¿Acaso yo no estoy siendo castigado también? ¿A mí qué me importa tu castigo? Fuiste tú quien no tomó las cosas en serio. Me hiciste convertir en un cerdo. Y todavía un pequeño cerdo sin poder de ataque. En este peligroso mundo de bestias. Vivo cada día con el corazón en la garganta. ¿Cómo me vas a compensar? Devuélveme mi felino. Mugyu 11 agitó su cabello con furia, desahogando su ira y frustración de todos estos años. Si no hubiera cometido un error, no habría tenido que vivir así de difícil. Me equivoqué, realmente me equivoqué. El dios del río me castiga para que te proteja de por vida. ¿No es suficiente así? ¿A quién le importa tu protección? Si yo misma fuera una tigre, ¿todavía necesito tu protección? Chuzuan miraba a la pequeña mujer que se movía frente a él. Dejó de luchar. Sus ojos la miraban fijamente. Al siguiente segundo, de su nariz brotaron 2 hilos de rojo intenso. Mugyu 11 se sorprendió un poco al ver que él tenía sangrado nasal. Siguió su mirada hacia sí misma. Al inclinarse, lo vio sin querer. Inmediatamente, su rostro se sonrojó. Ella le dio una bofetada sin pensarlo.
Estoy enojada, muy enojada. ¿Puedes, por favor, respetarme? Eres un maldito bribón. Chuzuan se sentó de golpe en el suelo. Se llevó la mano a la nariz para limpiársela. Es que estás con tu periodo. Ese olor es demasiado tentador. No pude evitarlo. Xiao Hu, con los puños apretados, respiró hondo. Los machos del mundo de bestias se vuelven locos al encontrarse con hembras en celo. Definitivamente se vuelven muy locos. No pueden evitar querer acercarse a la otra persona. Eso realmente no se le puede achacar a él. Pero al pensar que él la hizo convertirse en cerdo, no puede tragar este resentimiento. Ella sacó en silencio una manzana y comenzó a comer. No había comido nada desde ayer. Su estómago ya estaba vacío de hambre. Al girarse, Chuzuan la vio comiendo la manzana. Aunque tenía curiosidad de dónde había sacado la manzana, no se atrevió a preguntar. ¿Estás en tu periodo ahora? Iré a cazar cerca para traerte algo de carne. Dicho esto, se transformó y salió corriendo. Mugyu Onsen no respondió. No necesitaba que él la mantuviera. Él puede hacer lo que quiera. No pasó mucho tiempo. Chuzuan regresó con un lobo en la boca. Come rápido. Ahora tú necesitas reponer energía. Comer carne te hará sentir mejor. Mugyu Onsen lo miró con algo de incredulidad. Al menos alguna vez fuiste humano. ¿Cómo lograste superar el comer carne cruda? Chuzuan hizo un gesto despreocupado con la mano. Cuando estaba en la tierra, también era un tigre blanco. No recuerdo haber sido humano antes. Solo lo recordé después de morir. Está bien, entonces come. No puedo comer. Después de decir eso, continuó comiendo la manzana en su mano. Chuzuan vio que ella no quería comer. Así que salió a buscar leña seca para hacer fuego. Luego, silenciosamente comenzó a asar carne. Después de darle la carne asada, fue a limpiar la piel del lobo para hacerle ropa. Mugyu Onsen comía carne en silencio. Después de comer suficiente, no se atrevía a moverse, porque temía que su menstruación se descontrolara. Durante este tiempo, no podía regresar a su forma animal. Cuando termine, podrá cambiar libremente entre su forma animal y humana, pero en los días posteriores al periodo, los bestias sienten la necesidad de acurrucarse. Es una pregunta realmente vergonzosa. Ahora Tian ya no sabe si está vivo o muerto. ¿Dónde podría yo encontrar un macho para resolver este problema? Mugyu Onsen se tumbó melancólicamente en un montón de hierba. Una bestia es una bestia, aunque puede convertirse en humana. Hay algunas cosas salvajes que no se pueden cambiar. Cuando Chuzuan regresó, llevaba una falda de piel de bestia. Debería estar recién curtidita. Mugyu Onsen se sentó y lo miró. Oye, bestia tigre, ¿me acompañas a buscar a alguien? Chuzuan respondió sin pensarlo. No voy, solo me encargo de protegerte. No me encargo de ayudarte a encontrar a alguien. Además, me llamo Chuzuan. Xiao Hu frunció el ceño al oír eso. Tian ya es un hombre bestia de 6º nivel. Él puede protegerme. Después de encontrarlo, ya no tendrás en poder detenerse. En la vida pasada, me gustaba a alguien, y resultó que la otra persona era un infiel. Esta vez, me gusta a alguien, y resultó que la otra persona murió para protegerse. Ella es una estrella solitaria, Bu. Chuzuan la vio con un aspecto de flor de pera empapada por la lluvia. Su corazón se sentía como si una gran piedra lo aplastara, sin poder respirar. No llores más. ¿No puedo llevarte a buscarlo? Mugyu Onsen se estremeció al escuchar su grito. ¿Por qué eres tan feroz? Estoy llorando porque quizás él ha muerto. No es que esté llorando para obligarte a llevarme a buscarlo. En este momento, Chuzuan estaba tanto molesto como apenado. No sabía cómo consolarla. ¿No fue suficiente que lloraste todo el día ayer? ¿Vale la pena por un cerdo? Al oír esto, Mugyu Onsen ni siquiera tuvo ganas de seguir llorando. Aunque Tian ya es un cerdo, no hay duda. Pero siempre parece que este Chuzuan nos está insultando. Así que ella extendió la mano y le agarró el cuello, sacudiéndolo con fuerza. Devuélveme a mi felino. ¿Quién me ha hecho así? Ni siquiera si renaciera como un cerdo doméstico en la tierra. No tendría que vivir de esta manera tan difícil. Al menos tendría a alguien que me diera de comer todos los días. Si comiera suficiente, podría dormir. Pero ahora, ¿qué? ¿Quién me ha hecho depender de lo masculino para vivir? Eres tú quien me ha hecho sufrir tanto. Chuzuan miró a la persona que estaba pegada a él. Una leve sonrisa se mostró en su rostro. Su manzana de Adán destacó al tragar. Tragó saliva. No dijo una palabra. Mugyu Onsen, que estaba desahogándose, lo vio indiferente. Levantó la cabeza con algo de confusión. Al final, vio que él tenía una expresión de disfrute. Casi se enoja hasta el punto de vomitar sangre. Realmente es una gran burla. Espera un momento. Espera a que encuentre una pareja de alto nivel. Entonces, dejaré que te mate. Si no funciona, buscaré a varios. Dejaré que te golpeen en grupo. Sin embargo, Chuzuan simplemente movió la mano con desdén. Entonces, probablemente tu deseo no se cumplirá. En esta área, no he visto a nadie con más poder que yo. No te alegres demasiado pronto. Cuando llegue el momento, buscaré 10 parejas. No creo que no pueda superarte. Por favor, aclárate. Esta área está llena de bestias herbívoras. El más fuerte solo tiene entre 4 y 5 grados. Los de 6 grados ya son viejos. Aunque lo que dice es verdad.
Xiao Hu todavía no está convencida. Entonces buscaré a un bestia elefante que te aplaste. Al escuchar esto, Chuzuan comenzó a reírse a carcajadas. Con tu estatura, ni siquiera podrías correr bajo sus pies. Él probablemente ni te vería. ¿Te atreves a tener esa idea? De verdad me haces reír hasta morir, jajaja. Ante las burlas implacables de Chuzuan, Xiao Hu lo miró furiosa. Esta persona está especializada en atormentarla, ¿verdad? La he visto solo 2 días y ya casi me mata de rabia. Ella sacó una manzana del espacio. La lanzó con todas sus fuerzas hacia él, pero fue atrapada con firmeza por Chuzuan. Y él, de manera burlona, le dijo gracias. Él caminó hacia ella con una sonrisa. Extendió la piel de bestia recién curtida sobre el montón de hierba. Ven a sentarte, con la piel de bestia te sentirás más cómoda. Mu Hyuon se dio un leve resoplido. Giró la cabeza, sin ganas de prestarle atención. Es guapo, pero tiene una boca que invita a ser golpeada. Chuzuan, al ver que ella no le prestaba atención, no se enojó. Se sentó sobre la piel de bestia comiendo la manzana que tenía en la mano. ¿Qué tesoro te dio el dios del río como compensación? ¿Espacio? ¿O sistema? Mira esta manzana, es grande y dulce. No será un espacio de cultivo, ¿verdad? Eso tiene sentido, es adecuado para ustedes, los orcos vegetarianos. Entonces, ¿tu espacio tiene una función de conservación? He limpiado las bestias externas y las he guardado en tu espacio. La próxima vez que quieras comer, solo sácalas y ásalas. Jejeje, dame otra manzana. Hace tiempo que no comía unas manzanas tan deliciosas. Mu Hyuon se lo vio hablando sin parar. En su corazón, realmente lo admiraba. Obviamente, su forma animal es un feroz gran tigre. No esperaba que, en personalidad, fuera un charlatán. Ella se giró y lo examinó detenidamente. Hablas mucho. No tienes nada de la majestuosidad que debería tener un tigre. Chuzuan mordisqueaba la manzana lentamente. Su mirada se dirigía hacia el horizonte. Antes, cuando era humano, era mudo. Cuando es un tigre, no puede hablar como un humano. Ahora es tanto humano como tigre. Por supuesto, debe hablar un poco más. Además, en estos 6 años he estado buscando mejorar y encontrarte. No he tenido tiempo para hablar tantas tonterías con los demás. Ahora que te he encontrado, también puedo llevar una vida un poco más relajada. Mu Hyuon se lo vio mencionar su pasado. De repente tengo curiosidad por las cosas del inframundo. Cuando trabajabas para el dios del río, ¿no había alguien que te hablara? Solo he estado aquí 2 años. Cada día es lo mismo, hablando casi las mismas cosas. Estoy muriéndome de aburrimiento. Entonces, ¿cómo es que dijiste que me buscaste durante 6 años? ¿Es un castigo del dios del río para ti? Al ver que ella preguntaba esto, Chuzuan tampoco tenía intención de ocultarle la verdad. Cuando el dios del río te encontró, utilizó el gen de este mundo de bestias, para crearme un nuevo cuerpo según mi apariencia original de tigre blanco. Me hicieron un nuevo cuerpo, permitiéndome ascender mientras te buscaba. En 6 años, pasé de nivel 0 a nivel 7. ¿No soy bastante impresionante? Al decir esto, Chuzuan la miró con orgullo. Parecía que necesitaba que Mu Hyuon se lo elogiara un poco para sentirse bien. Sin embargo, Mu Hyuon simplemente puso los ojos en blanco. Aunque es cierto que es impresionante, ella simplemente no quería admitirlo. ¿Qué tanto presumes? Por cierto, ¿cómo me reconociste de un vistazo? A Chuzuan no le importó que ella pusiera los ojos en blanco. Él no se va a poner a discutir con un cerdo. El dios del río me hizo un hechizo. Veo que quien brilla eres tú. Mu Hyuon se mostró emocionada al escuchar esto. ¿Brillando? ¿Significa eso que soy sabio? Vio que ella no decía nada. El ambiente se volvió de inmediato algo incómodo y ambiguo. Y el olor que había en ella era realmente difícil de resistir para él. Aún no me has dicho si tu espacio puede conservar cosas, ¿verdad? Si es posible, voy a encargarme de las bestias exóticas muertas y las pondré en tu espacio. Aún es verano. Si los dejas mucho tiempo, se pondrán mal. ¿Qué animales extraños? Mu Hyuon se lo miró con algo de duda. Anoche, un grupo de bestias extrañas rodeó nuestra cueva. Salí y los maté a todos. No oíste nada en absoluto. Aún duermes tan profundamente. Es cierto, ahora eres un cerdo. Naciste para dormir, no puedo culparte por eso. Si puede conservar, ve a manejarlo rápido. Mu Hyuon se quedó sin palabras. Aunque sí, ahora soy un cerdo. Pero siempre siento que de cada 3 cosas que dice, 2 son para insultarla. Chuzuan respondió y salió corriendo. Se veía como si un fantasma lo estuviera persiguiendo. Chuzuan sonrió con resignación después de salir corriendo. Este cuerpo realmente es difícil de controlar. Él se tomó su tiempo para manejar a la bestia extraña afuera. Luego, le hizo algo de ropa a Mu Hyuon, viendo cómo estaba ella. Supongo que en su espacio tampoco hay ropa. Tendrá que estar a solas con ella estos días. Si no cubre su figura, le teme a no poder controlarse. Chuzuan regresó a la cueva ya entrada la tarde. Descubrió que Mu Hyuon ya estaba acostada sobre la piel de la bestia, profundamente dormida. Él colocó la piel de la bestia suavemente a un lado. Luego salió a encender fuego para asar carne. Cuando Mu Hyuon se despertó, de inmediato sintió que algo pegajoso estaba debajo de ella.
Ella miró la piel de la bestia que Chuzuan había limpiado. Llamó hacia afuera de la cueva. Chuzuan, usaré una de tus pieles de bestia. En un par de días la lavaré y te la devolveré. Chuzuan escuchó que ella llamaba su nombre. De repente, surgió un sentimiento diferente en su corazón. No pudo evitar aclararse la garganta y respondió hacia adentro. Tómalo, es para ti de todos modos. Su voz tenía un tono de risa. También llevaba un matiz de indulgencia. Xiao Jiao se sentó obedientemente después de ponerse la piel de bestia. Luego sacó un plátano del espacio y comenzó a comerlo. Chuzuan entró después de asar carne y la vio comiendo un plátano. Algo molesto, se acercó y le quitó el plátano de la mano. Yo te estoy asando carne afuera. ¿De verdad estás comiendo un plátano aquí? ¿Acaso pensabas que no te daría de comer una vez que estuviera asado? ¿O crees que un plátano es mejor que la carne? Solo eres responsable de protegerme. No tienes que encargarte de mi vida diaria, ¿verdad? No somos parientes. Estoy usando lo tuyo y comiendo de lo tuyo. De verte demasiado. Si me haces enojar en el futuro, haré que mis machos te golpeen. Tengo miedo de sentirme culpable. Chuzuan se enfureció al escuchar eso. Verdaderamente me sorprendes. Realmente estás pensando todo el tiempo en cómo golpearme. Solo eres un cerdo débil. Solo un orco de alto rango ciego se fijaría en ti. Además, con los orcos vegetarianos de esta área, ¿crees que ellos pueden vencerme? ¿Y aún quieres golpearme? Estás soñando, date prisa y come. Él le metió el asado en la mano a Mujiuxi. Se dio la vuelta, furioso, y salió. Al ver el plátano en su mano, estaba tan enojado que se lo metió en la boca de un bocado. Mujiuxi lo vio maldiciendo ahí, mordió el trozo de carne que tenía en la mano, y juró en su corazón. En el futuro, no dudaré en golpearlo. Y en el futuro, de cualquier manera, debo encontrar un esposo que sea mejor que él. Después de que Xiao Hu comió lo suficiente, se levantó lentamente y caminó hacia afuera de la cueva. Pero vio a Chuzuan acostado inmóvil en forma de bestia, temblando de frío. Parecía estar pensando en algo. Chuzuan la vio salir y preguntó con mal humor. ¿A dónde vas? Aliviar necesidades urgentes. Mujiuxi no se molestó en responderle. Igualmente, respondió de mala manera. Luego se dirigió hacia un arbusto. Chuzuan la vio descalza y quiso decir algo, pero se detuvo. Con preocupación, le gritó a su espalda. No te alejes. Mujiuxi no le respondió. Después de usar el baño, se preparó para volver. No sabía si era por el flujo abundante. No había caminado unos pocos pasos. De repente, sintió las manos y pies fríos y las piernas débiles. Sin fuerzas, se apoyó contra un árbol. Chuzuan vio que no regresaba después de tanto tiempo. Se levantó de inmediato para buscarla. Al ver su rostro pálido, sintió un desconcierto inmediato. Rápidamente tomó forma humana y la abrazó. ¿Estás bien? Estoy muy cansada. Mujiuxi respondió débilmente. Se apoyó obedientemente en sus brazos. Chuzuan sintió una incomodidad indescriptible al ver esto. Si estás cansada, duerme, te llevaré de vuelta. Después de regresar a la cueva, Chuzuan primero le cambió a una piel de bestia limpia para que se recostara. Luego le dio un núcleo de cuarto nivel. Luego recogió la piel de bestia que acababa de cambiar y fue al río a limpiarla. En ese momento, en el lugar donde Mujiuxi acababa de ir al baño había un orco. Él miró el charco de sangre en el suelo. Una sonrisa loca apareció en su rostro. Era una hembra en celo. Jaja, qué bueno. Dicho esto, se transformó en un enorme cocodrilo. Siguiendo el rastro del aroma de Mujiuxi, encontró el camino hacia la cueva. Cuando vio que dentro yacía una hembra hermosa, el cocodrilo no pudo resistir y sacó la lengua. No esperaba que esta bestia fuera tan hermosa. Sin embargo, la pequeña Mujiuxi dormía. Seguía llamando el nombre de Tianya, sin saber que el peligro se acercaba. Lamiéndola el bestia cocodrilo. Mujiuxi, un poco incómoda, abrió los ojos aturdida. Instantáneamente, se asustó al ver al monstruo ante ella. Ella gritó con un ya, retrocedió tambaleándose, pero en los ojos del cocodrilo brillaba un destello de emoción. Se acercó lentamente a ella. Pequeña hembra, tu olor en celo es muy agradable. Es tan fuerte que casi no puedo controlar mis instintos. Emparejate conmigo. Te trataré bien, sin duda. Frente a esta repentina bestia cocodrilo, Mujiuxi sintió un pánico sin precedentes. Chuzuan, ella gritó con terror el nombre de Chuzuan, pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que Chuzuan no estaba allí. Su corazón se llenó de desesperación de inmediato. No pudo evitar recordar a aquel que había arriesgado su vida para protegerla. Ahora no sabía si estaba vivo o muerto. Sus lágrimas comenzaron a caer sin que ella lo pudiera evitar. Tianya, canta como un gallo. Al escuchar el grito de Mujiuxi, a Chuzuan le dio un vuelco el corazón. Rápidamente corrió hacia la entrada de la cueva. Cuando finalmente llegó a la entrada de la cueva, escuchó a Mujiuxi llamando a otra persona. En su corazón surgió de inmediato una ira inexplicable. Apretó los puños con fuerza. Sintió una envidia y rabia sin precedentes. En este momento crítico de vida o muerte, ella todavía esperaba que aquel cerdo regresara a salvarla. Chuzuan irrumpió en la cueva. Entonces vio que la bestia cocodrilo se acercaba lascivamente a Mujiuxi. Esa escena lo hizo enojar de inmediato.
Instantáneamente se transformó en forma de bestia. Abrió la boca sin dudar. Sus afilados dientes mordieron con fuerza la cola de la bestia cocodrilo, sin prestar atención a la lucha aterrorizada de la bestia cocodrilo, como si arrastrara un juguete insignificante. Arrastró a la bestia cocodrilo directamente fuera de la cueva. Sus movimientos fueron rápidos y decisivos. En ese momento, solo quería deshacerse rápidamente de esa cosa que la asustaba. Continuó mordiendo y arrastrando. Desató toda su ira sobre la bestia cocodrilo. Después de matar a la bestia cocodrilo, regresó rápidamente a la cueva. La abrazó fuertemente en su pecho, sacándola del rincón donde estaba acurrucada. No temas, ya lo he matado. Ya está bien. Mujiuxi se acurrucó en los brazos de Chuzuan. Las lágrimas siguen cayendo incontroladamente. Quiero regresar a la tribu. Chuzuan miró su rostro lloroso y se sintió muy apenado. Está bien, te llevaré de regreso mañana. Él levantó la mano suavemente para limpiarle las lágrimas. Ya está, lloras como un pequeño gato. Un gesto ambiguo hizo que Mujiuxi se sonrojara y apartara la mirada. Ojalá fuera un gato de verdad. No tan vulnerable como ahora. Sin ninguna capacidad de defensa cuando hay peligro. Chuzuan se sintió un poco avergonzado al escuchar eso. Si no hubiera cometido un error al principio, ella debería estar viviendo mejor, ¿verdad? Lo siento. Estaré a tu lado protegiéndote siempre. No dejaré que te enfrentes a estas cosas de nuevo. Mujiuxi se mordió el labio y no dijo nada. Cuando encuentre a un compañero más fuerte, ya no lo necesitará. Y él la menosprecia todo el tiempo. Seguramente tampoco le gusta. Entonces que vaya a buscar a su propia tigresa. Chuzuan la vio en silencio, pensando que debería haber estado asustada. Se levantó en silencio, le cambió la piel de animal y habló con dulzura. Ven a descansar. No me voy a ninguna parte, estaré aquí contigo. Mirando a Chuzuan que la cuidaba con atención, Mujiuxi se sintió un poco aturdida. Si no fuera porque él había dejado claro que no se fijaría en un cerdo, ella habría pensado que le gustaba. Quizás él temía que si moría no cumpliría su tarea. Tal vez sería castigado nuevamente por el dios del río. Al pensar en esto, Xiao Hiu lo miró con curiosidad. Chuzuan, si muero bajo tu protección, ¿el dios del río te castigará de nuevo? Al escuchar su pregunta, Chuzuan dudó. Así es, así que vive bien. Disfruta de esta vida. Mi tarea estará completa. Mujiuxi entendió, pero siempre lo tenía soltero a su lado. Ella también se siente un poco culpable. Bueno, después de que me lleves de vuelta a la tribu, tú también deberías encontrar un compañero. Así no te sentirás tan sola. Chuzuan vio que ella quería que él buscara un compañero. Su estado de ánimo de repente se volvió un poco irritante. ¿Quieres que me ocupe de los cerdos o de las ovejas? O mejor, ¿debería ir a conseguir una vaca? No necesitas preocuparte por mis asuntos. También puedes ir a buscar mi tigresa. Estar de vuelta en la tribu será mucho más seguro. Entonces no tendrás que cuidarme todos los días. Chuzuan le lanzó una mirada irritada. Ven a dormir y deja de preocuparte sin razón. Con tu apariencia tan tonta, es difícil decir si habrá machos dispuestos. Para entonces, tal vez no tengas a nadie. Después de todo, tendré que cuidar de ti toda la vida. Mujiuxi se rió de su comentario, aunque estaba molesta. Por favor, yo soy una hembra. Esto es un mundo de bestias, ¿voy a quedarme sin pareja? Para entonces, encontraré 10 compañeros para molestarte. Chuzuan hizo un sonido despectivo. ¿De qué sirve conseguir un grupo de basura? No es suficiente para que lo golpee de un solo golpe. Xiao Hyun realmente no tiene ganas de discutir más con él. Hay tan pocas hembras en este mundo de bestias. ¿Acaso no encontrará a nadie que la quiera? ¿Qué tontería es esta? En cambio, él no está tan seguro de que alguien la quiera. Cuando Chuzuan escuchó que ella dijo que quería encontrar 10 compañeros, su estado de ánimo se volvió inexplicablemente malo. De repente sentía un impulso de no querer que ella buscara. No, espera. ¿Qué relación tiene con él si ella encuentra o no un compañero? De todos modos, solo tiene que asegurarse de que ella esté a salvo. Chuzuan se levantó en silencio después de ver que ella se había quedado dormida. Caminó cuidadosamente hacia el exterior de la cueva. Desolló a la bestia cocodrilo que había matado antes. Pasó la noche haciéndole un par de zapatos. También le preparó ropa que le quedara bien. Después de terminar con todo, regresó a su lado y se tumbó de nuevo. Su mirada se posó en su sereno rostro mientras dormía. Su rostro era juvenil, puro y tenía un toque de suavidad. Mirando su rostro dormido, él sonrió levemente. En su corazón no pudo evitar sentir nostalgia. Este cerdo tonto se ve bastante bien. Mirando, no pudo evitar tragar saliva, olfateando los feromonas que emanaban de su cuerpo. Se levantó irritado y se fue. Sabía que si seguía aquí, podría no controlar sus instintos. Chuzuan, en forma de bestia, estaba acostado afuera de la cueva. La fresca brisa nocturna poco a poco calmaba su ardor. Al día siguiente, cuando Mujiuxi despertó, Chuzuan ya había asado carne y la esperaba allí. No había cambiado la piel de bestia en toda la noche. Las manchas de sangre debajo ya habían tiñido la piel de bestia de rojo. Aprovechando que Chuzuan no estaba, rápidamente cambió la piel de bestia. Pensó en colocarlas juntas con la que había cambiado antes.
pero descubrió que esas pieles habían desaparecido. Miró alrededor y no encontró nada, pensando si Chu Xuan lo tiró, o si lo llevó a lavar. Un hombre lavando algo así por mí, qué vergonzoso. Al pensar en esto, se sintió muy incómoda. Cuando vio un par de zapatos hechos de piel de cocodrilo, y un conjunto de ropa nueva, se quedó aún más sorprendida. No pudo evitar pensar que Chu Xuan era demasiado bueno, aparte de que tiene una lengua muy suelta. En realidad es un buen hombre. En la tierra, ¿cuántas mujeres lo desearían? Al oír ruido, Chu Xuan entró con carne asada. ¿Estás segura de que quieres volver hoy? Tu celo aún no ha terminado. En el camino podrías atraer a varias bestias extrañas o abandonadas. Al escuchar sus palabras, Mu Hyuxi mordió su labio sin saber qué hacer. Parece que, por ahora, quedarse en la cueva es lo más seguro. Sin embargo, ahora su tribu tampoco es necesariamente segura. Las inundaciones han llegado a tantos lugares. Un buen número de bestias humanas vinieron bajando desde la corriente superior. El ejemplo de anoche fue la bestia cocodrilo. En una situación de escasez de alimentos, todos ellos se volverán muy feroces. ¿Qué tipo de bestias errantes, bestias desechadas y bestias humanas frías? Y también hay bestias exóticas de un nivel más alto. Se espera que surjan un montón. Te aconsejo que esperes aquí hasta que termine el celo. De lo contrario, tu olor atraerá a un montón de hombres bestia con malas intenciones. Cuando lucho solo, tampoco puedo atenderte. Al oír sobre la bestia cocodrilo de anoche, Mu Hyuxi de inmediato se volvió un poco ansiosa. Ella levantó la vista hacia Chu Xuan. Su expresión seria la dejó un poco aturdida. Resulta que cuando no habla o se pone serio, sigue siendo bastante imponente y dominante. No ha perdido la apariencia que debe tener un tigre. Ella bajó la mirada. Entonces esperaré a que termine el celo antes de irme. Justo ahora, Mu Hyuxi miró a Chu Xuan. Chu Xuan sintió un ligero temblor en el pecho. Justo ahora, él vio admiración en sus ojos. Una mujer le muestra a un hombre una mirada así. Realmente puede satisfacer enormemente el orgullo de un hombre. Incluso puede sentirse un poco embriagado. La esquina de su boca se levantó ligeramente. Sin darse cuenta, levantó la mano. Con una expresión de cariño, le acarició suavemente la cabeza. ¿Qué pasa? La súbita acción dejó a Mu Hyuxi un poco confundida. Chu Xuan se sorprendió y rápidamente retiró la mano, con una explicación algo incómoda. No es nada, tienes hierba en el cabello. Te la quité. Luego recogió la piel de bestia que ella había cambiado. Come, yo iré a lavar la piel de bestia. Dicho esto, salió rápidamente de la cueva. Después de que Mu Hyuxi terminó de comer la carne asada en sus manos, también comió un poco de fruta. Finalmente, se tumbó en la piel de bestia esperando a que Chu Xuan regresara. Pero no había pasado mucho tiempo cuando ella quiso ir al baño. Se levantó y se puso los zapatos que Chu Xuan le había hecho. Caminó lentamente hacia afuera. Esta vez no caminó demasiado lejos. Tenía miedo de que sus piernas flaquearan y no pudiera regresar. Además, Chu Xuan no estaba aquí. Chu Xuan regresó después de lavar las pieles y no la vio en la cueva. De inmediato se sintió alarmado. Salió corriendo, siguiendo su olor mientras la buscaba. No había corrido mucho. Entonces vio a Mu Hyuxi acercándose lentamente. Se acercó ansiosamente. La levantó en brazos. Dijo con un ligero enojo. Cuando no estoy aquí, es mejor que no salga sola. Mu Hyuxi, al verlo tan feroz, se sintió un poco agraviada. Todos tenemos necesidades urgentes. Al ver esto, el corazón de Chu Xuan se ablandó. Bajó el volumen de su voz. Estuve justo detrás de ti, en la orilla del río. ¿No vas a llamarme? ¿Sabes? Cuánto me preocupé al no verte regresar. Mu Hyuxi sabe que ahora solo puede depender de su protección. Solo puede disculparse tímidamente. Lo siento. En ese momento, una voz sonó desde no muy lejos. Hermano mayor, he encontrado a la hembra en celo. Ella está allí. En ese momento, una docena de bestias cocodrilos se acercaban a ellos. Miradas codiciosas estaban fijadas en Mu Hyuxi, que estaba en los brazos de Chu Xuan, la bestia cocodrilo conocida como hermano mayor. De repente, tomó forma humana. Fijamente miraba a Mu Hyuxi. Cuando vio los zapatos en sus pies, frunció el ceño. ¿Son ustedes? ¿Mataste al hermano 6? Varios de los matones detrás de él inmediatamente protestaron al oír esto. Hermano mayor, matemos a la bestia tigre para vengar al hermano 6. Y luego arrebatemos a esa hermosa hembra. Chu Xuan frunció levemente el ceño. Si van a pelear, que pelean, no hablen tanto. Son realmente arrogantes. Somos más de una docena. Para tratar contigo, un séptimo nivel, es más que suficiente. Chu Xuan les lanzó una mirada despectiva. Luego, dejó suavemente a Xiao Hu en el suelo. Más tarde será demasiado sangriento. Ve al túnel primero y espérame. Xiao Hu, con una expresión preocupada, le agarró la muñeca. Hace un par de días, ella y Tian Ya también fueron rodeados y golpeados por un grupo de bestias. Como resultado, él cayó al agua y su vida está en duda. Ella realmente teme que algo le ocurra a él también. Chu Xuan notó su preocupación. No te preocupes, no me pasará nada. Después de empujar a Xiao Hu dentro del túnel, rápidamente se transformó en su forma de bestia y se lanzó hacia el jefe cocodrilo. Sus movimientos fueron rápidos y feroces.
Asustado, el jefe cocodrilo se transformó instantáneamente en su forma de bestia. Si hubiera tardado un segundo más, su cuello probablemente habría sido atravesado por esta bestia tigre. Mátalo. Con una orden, los subordinados a su alrededor lanzaron un ataque frenético contra Chuzuan. Chuzuan sabía que su especialidad era el giro mortal. Esquivando a izquierda y derecha, evitó su torrente de sangre. Él atrapó a su hermano mayor y comenzó a golpearlo con furia. El líder de la bestia cocodrilo estaba confundido. ¿Por qué esta bestia tigre lo ataca a él en especial? Pronto, Chuzuan le mordió una mano y la rompió. Viendo que la situación era desfavorable, corrió rápidamente hacia el río. Chuzuan no lo persiguió. Después de todo, Xiao Hu todavía estaba en la cueva. Y las bestias cocodrilo, al ver que su hermano mayor había huido, rápidamente comenzaron a escapar también. Chuzuan soltó una risa fría. En solo unos movimientos, acabó con los dos cocodrilos bestia que huían más lento, para que no pensaran que eran fáciles de intimidar. Xiao Hu, acurrucada en la cueva, miraba nerviosa hacia la entrada. En el momento en que Chuzuan entró, parecía haber una luz que emanaba de él. Iluminó su vida. Se levantó rápidamente y corrió hacia su cálido abrazo, llamándolo emocionada por su nombre. Chuzuan se siente muy feliz en este momento. Disfruta mucho de la sensación de ser necesario para ella. No te enamores de mí, solo soy una leyenda. Al oír eso, las orejas de Mujiuxi se sonrojaron ligeramente. Rápidamente se alejó de sus brazos. ¡Qué narcisista! Es demasiado. Chuzuan la miró con esa expresión. No pudo evitar reírse en voz baja. Sus ojos estaban llenos de ternura. Mujiuxi se cubrió las orejas ardientes. Justo hace un momento, parece que ella comprendió. La sensación de que un atrapado puede enamorarse instantáneamente de un bombero. Ella admitió que, en ese momento, se sintió un poco conmovida. Chuzuan, al ver que se sonrojaba, dejó de jugar con ella. Ve a sentarte, te haré un par más de zapatos y ropa. Xiao Jiao no entendía del todo. ¿Cómo es que un hombre tan grande sabe hacer ropa? En la tierra, hombres así están casi en extinción. Chuzuan se sentó a su lado. Rasgar la piel de la bestia con garras afiladas. En mi casa tenemos una tienda de sastrería. Mi madre compra la tela y hace la ropa a ella misma. Yo también aprendí un poco al estar al lado. Mujiuxi se mostró un poco sorprendida al escuchar eso. ¿Comprar tela y hacer ropa tú mismo? ¿En qué época vives? Durante la Segunda Guerra Mundial. Al escuchar su respuesta, Mujiuxi sintió un nudo en el corazón. En su época, quería vivir bien pero no podía. Y en su época de paz, puede vivir bien pero no quiere. No es de extrañar que al escuchar que ella se había hecho daño por amor, él mostrara desprecio en su rostro. Mujiuxi lo miraba en silencio desde un lado. No podía evitar pensar que bueno sería si él fuera su pareja, pero también sabía que no era digna de él. En este peligroso mundo de bestias, ella, que es una debilucha, necesita muchos compañeros. Esto no es justo para Chuzuan. Debería buscar una tigresa tan fuerte como él. Solo las fuerzas iguales hacen una buena pareja. Chuzuan notó su mirada. Las comisuras de sus labios se elevaron involuntariamente. ¿Qué estás mirando? ¿Te has enamorado de mí? Mujiuxi desvió la mirada con vergüenza. No volveré a amar a alguien que no me ama. Hay tantos hombres en este mundo de bestias. Incluso se pueden tener múltiples parejas. ¿Para qué te amaría? Chuzuan hizo una pausa. Al escucharla decir que no lo amaría, ¿por qué se siente un poco incómodo por dentro? Él lanzó una mirada furtiva a Mujiuxi. ¿No sería que le gustaba una cerda? Se asustó por sus propios pensamientos. Sacudió la cabeza bruscamente para deshacerse de la idea estúpida. No se enamoraría de esta cerda con cerebro de amor. Debe ser por la conexión de compañeros. Por eso siente algo diferente por ella. Mujiuxi sacó algo de fruta de su espacio. Ella comió un poco de manzana. Le dejó peras de nieve y plátanos a Chuzuan. Estando satisfecha y sin nada que hacer, volvió a acostarse sobre la piel de bestia para dormir. Chuzuan la miró con ternura mientras ella dormía después de comer. Continuó ocupándose de su trabajo. Cuando todo terminó, ya era tarde en la tarde. Se levantó para prepararle la cena. Al llegar a la entrada de la cueva, justo detrás de un matorral cercano se esconde una bestia cocodrilo. Se rió fríamente por dentro. ¿No se ha rendido aún? Parece que no han muerto lo suficiente. ¿Se atreve a venir aquí a espiar? Chuzuan recogió un poco de leña y asó algo de carne de cocodrilo. La carne aún no estaba lista cuando Mujiuxi ya se había despertado. Ella, que quería ir al baño, apenas salió de la cueva. Fue detenida por Chuzuan. Te acompañaré. Mujiuxi, apurada por ir al baño, no le importó si él la seguía o no. Sin embargo, apenas dio un par de pasos. Se encontró con un par de ojos verdes brillantes. No muy lejos de la cueva, estaba rodeada de orcos. Había bestias cocodrilo que aparecían durante el día. Y también había nuevas bestias lagarto gigantes. También hay bestias lobo y bestias oso. Una excepción es que todos ellos son humanos fríos y bestias abandonadas. En cuanto ellos vieron a Mujiuxi salir, se levantaron emocionados. Realmente es una hembra en celo. Tiene un aspecto realmente tierno y apetitoso. Incluso si no pueden aparearse con ella, mirarla un par de veces ya resulta agradable.
Rápido, deténganme un poco. No puedo aguantarme más. Ellos la miran con ansias a Muhyuxi. Quieren lanzarse y llevársela, pero se contienen debido a la gran fuerza de Chuzuan. Mirada por ellos, Muhyuxi perdió de inmediato las ganas de orinar. Instintivamente, extendió la mano y se agarró de Chuzuan. No temas, no dejaré que te pase nada. Diciendo esto, la llevó a un arbusto cercano. Resuelve aquí, yo te protegeré. Muhyuxi tragó saliva. Ya no le importaba su dignidad. Se fue agachando lentamente. Solo piensa en aliviar rápidamente. De lo contrario, salir a medianoche es aún más peligroso. Después de aliviar las necesidades, rápidamente regresaron a la cueva con Chuzuan. Chuzuan miró fríamente a los bestias alrededor. Parece que debemos irnos de aquí mañana. La bestia lobo, que originalmente estaba ansiosa por acercarse, tras encontrarse con la fría mirada de Chuzuan, retrocedió con renuencia 2 pasos. Después de regresar a la cueva, Chuzuan continuó asando la carne con calma. Muhyuxi, sin embargo, se sentía muy inquieta al lado. Ellos se quedaron allí guardando. ¿Cómo vamos a dormir esta noche? ¿Tenemos que soportar a ellos toda la noche? Chuzuan le pasó la carne asada. Ve a dormir tranquila. Conmigo aquí, no entrarán. Ese grupo de bestias solo tiene 3 o 4 niveles. No son una amenaza para él. Xiao Hu tomó la carne asada y no dijo nada más. Sus palabras le dieron una gran sensación de seguridad. Después de que los dos comieron hasta saciarse, Chuzuan se transforma en su forma bestial para proteger la entrada de la cueva. La pequeña Hyuxi, que estaba en su mundo, siente una ola de cansancio. Sin darse cuenta, se quedó dormida. Aunque Chuzuan estaba allí echado descansando, seguía manteniendo una alerta total. Efectivamente, esos animales abandonados que no se daban por vencidos, comenzaron a acercarse cautelosamente al ver que Chuzuan cerraba los ojos. Intentaron encontrar alguna debilidad, para poder lanzar un ataque en el momento oportuno. Chuzuan se levantó, emanando una poderosa presión. Él los miró fríamente, como si los advirtiera que si se acercaban más, no sería más cortés. Los animales abandonados sintieron la amenaza de Chuzuan, y comenzaron a retroceder, temerosos de actuar imprudentemente, hasta que, en la segunda mitad de la noche, los animales abandonados lanzaron un ataque desesperado. La bestia lobo lideró la carga, y otros orcos bestia atacaron por los lados. Los otros bestias atacan por los lados, y la bestia cocodrilo intentó infiltrarse en la cueva. Quería aprovechar la oportunidad para secuestrar a Muhyuxi. Chuzuan, al ver esto, no tuvo piedad. Cada contraataque llevaba una fuerza mortal. Golpeó con una mano el abdomen de la bestia lobo, y eso hizo que cayera al suelo, incapaz de moverse. Y la bestia oso también recibió una mordedura en el brazo. Se fue con rencor, sin aceptar la derrota. Los otros hombres bestia, al ver esto, ya no quisieron pelear. Todos eligieron huir. Chuzuan volvió a la entrada de la cueva y se lamió el pelaje, como si nada hubiera pasado. Muhyuxi, en la cueva, ya se había despertado por el ruido de la pelea, hasta que todo volvió a la calma. Entonces se acercó ansiosamente a Chuzuan. Chuzuan, ¿no resultaste herido? No estoy herido, sigue durmiendo. Chuzuan se sintió algo divertido. Esta cerdita, por alguna razón, se despertó esta vez. ¿Fue su movimiento demasiado ruidoso? Así fue. Chuzuan permaneció protegiendo hasta que Muhyuxi despertó al día siguiente. Recoge tus cosas, te llevaré de regreso. Este lugar ya no es seguro, pero mi periodo de celo aún no ha